Nos complace darle la bienvenida a todos nuestros televidentes a nuestro programa Transformándonos. Y hoy nos acompaña el doctor José Tejera Mathieu, presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Panamá. Bienvenido, doctor, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Giselle, por la invitación. Muy complacido. Gracias. Bueno, hablábamos en días pasados el tema del duelo prolongado. Sin embargo, para nuestros televidentes es importante que tengamos en cuenta que el duelo por la pérdida de un ser querido es un sufrimiento universal, pero es un proceso natural y normal que tiene una función adaptativa. ¿Y por qué digo todo esto, doctor? Porque naturalmente que el duelo lleva un lapso de tiempo, la persona va retomando sus actividades en la medida que va afrontando el dolor. Sin embargo, hay un grupo de personas, que no quisiera hablar de cifras porque suena frío, pero hay un grupo de personas que quedan anclados en esos síntomas iniciales y hay un grado de intensidad en su dolor que puede perdurar meses o quizás años. ¿Cuáles son esos entes y cuáles son esos criterios diagnósticos para hablar de un duelo prolongado? Sí, básicamente existen dos entes, ¿no? El 610, ahora ya 611 aprobado en este año, que es el de la Organización Mundial de la Salud, y el DSM-5R, que es el de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Es interesante porque esta investigación del duelo prolongado viene desde 1995, no es una cosa que viene de ahora, tiene mucho tiempo. Y yo tuve la oportunidad cuando estudié psiquiatría, precisamente en los años 90, con el doctor Arnold Reed, él hablarme de esto, hablarme del duelo patológico, ¿verdad? El duelo sano, duelo patológico. O sea, ese concepto ya está hace mucho tiempo, pero bueno, se ha cristalizado en una clasificación. Y es importante hablar de clasificación porque en psiquiatría no existen enfermedades todavía propiamente. Existe solamente clasificación de signos y síntomas. Las únicas enfermedades que nosotros tenemos es enfermedad esquizofrénica, enfermedad de Alzheimer, pero el resto son desórdenes, trastornos afectivos, trastornos del sueño, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno autista, trastorno de déficit de atención. O sea, nos falta mucho tiempo, quizás para el año 2045, pienso yo que vamos a tener los diagnósticos propiamente. Y lo que tenemos son manuales de clasificación. Dentro de esos manuales de clasificación, entonces tenemos este duelo prolongado, que es un duelo que pasa unos límites. Y ahí viene la disyuntiva, que esos límites que pasa lo transforma en enfermedad. Correcto. Por su disfuncionabilidad, por su capacidad de inadaptación y por la cantidad de síntomas que presentan. Lo cual trae consigo también otras disyuntivas importantes, que es el tiempo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto yo puedo decir que un duelo pasa de ser un duelo sano a un duelo prolongado? Yo creo que aquí, o patológico, la clínica es lo que manda. La clínica es lo que manda. Yo he tenido pacientes que tempranamente comienzan a presentar signos de síntomas patológicos tempranamente y pacientes que necesitan mucho más tiempo, 6 meses, 12 meses, 2 años, 3, 5 años para lograr la resolución, que vamos a hablar un poquito más adelante de cómo son los pasos de la resolución del duelo. Entonces, que el concepto exista es para darle importancia a que hay una situación que atender que no se atiende, ¿verdad? Yo como oriundo del interior viví mucho eso, esas personas con esos duelos prolongados que se vestían de negro y después se ponían chocolatito y después cuando alguien moría volvían otra vez a vestirse de negro, posiblemente estaban sufriendo un duelo prolongado y no
no sabían que eso era una patología, que esa era una disfunción emocional que se estaba experimentando. Entonces el hecho de que esté en una clasificación nos pone alerta y nos da entonces ya digamos la licencia para decir aquí hay que atenderlo, aquí hay que tratarlo. ¿Y cuáles serían entonces esas características que usted ha visto en la clínica en todo lo que es, podríamos decir que cae dentro de ese, vamos a hablar de un criterio diagnóstico? Ok, primero hay tres factores a tomar en cuenta antes del duelo. El estado previo, cómo estaba la persona emocionalmente antes del duelo, el tipo de duelo, ¿verdad? Los duelos más intensos, las circunstancias, los duelos más fuertes que existen son los duelos de la pérdida trágica de un hijo y el divorcio, son los duelos más fuertes. Y tercero, el proceso que hizo la persona durante todo ese tiempo. Así es que el estado previo, el tipo de evento que ocurrió de pérdida y el procesamiento que se haya hecho. Teniendo en cuenta esos tres elementos, entonces uno va a observar, y voy a hacer la comparación de sano y patológico, y me gusta más el concepto de patológico porque le da más fuerza, patológico prolongado también podemos decirle. Lo primero es el shock. El shock es el primer síntoma que toda persona frente a un duelo va a presentar, pero tenemos la negación. Entonces, cuando uno observa una persona que tiene 3, 6 meses y todavía está negando la situación, tenemos que ponerle atención allí porque puede estar teniendo síntomas ya de un duelo prolongado. El segundo síntoma, lo mencionaste al principio, dolor. Dolor, el budismo dice, es inevitable. Es inevitable no sentir dolor. ¿Qué síntomas se ven en el prolongado? Sufrimiento. Entonces uno ve que una persona está sufriendo, pasó 1 año, pasó 2 años, 3 años y todavía está sufriendo la pérdida, hace estos santuarios en las casas que realmente nos está diciendo que hay una prolongación de una tristeza mucho mayor y un proceso de duelo mucho mayor. Tenemos shock, tenemos dolor, tenemos rabia, ¿verdad? La rabia es muy importante sentirla, la rabia, el enojo, todo contra la religión, contra la vida, contra lo que pasó, versus el resentimiento. Entonces, cuando uno observa que hay resentimiento en la persona, eso me está diciendo a mí que el duelo puede ser prolongado. Un sentimiento cardinal es la culpa. La culpa. Y hay culpa, y si le voy a poner un apellido, culpa sana, que es la culpa que se siente por aquello que yo pude o no pude haber hecho, pero que realmente no tenía la total responsabilidad, y la culpa tóxica, que es echarle culpa a alguien del evento o echarme a mí toda la culpa. Y eso también nos puede ayudar a saber el duelo prolongado. Después viene un síntoma súper interesante, la tristeza. La tristeza es un síntoma que tiene que experimentarse en el duelo sano versus la depresión. Ya si uno ve que una persona pasa 6 meses, 12 meses, 1 año y todavía sigue llorando, entonces allí hay que hacer una intervención. Y finalmente, el miedo. El miedo a enfrentar la vida, el miedo a enfrentar lo nuevo, el miedo a enfrentar la nueva realidad versus el pánico y la fobia. Cuando uno ve a la persona que tiene pánico y fobia, que no quiere relacionarse, que no quiere salir, ahí hay algo que entonces está diciéndonos que puede estar en un duelo patológico prolongado. Y la resolución final se da así: aceptación, ¿verdad? Cambio y transformación. Cuando uno observa que una persona ha logrado aceptar su realidad de pérdida, ha cambiado su vida en todos los conceptos de ser una mejor persona y de ir más allá, y ha transformado, entonces ya podemos decir que el duelo está resuelto y ya no es un duelo patológico, sino un duelo normal. Que siempre, ojo, los duelos normales van a tener sentimientos, no olvidemos eso. No tener un duelo, superar el duelo no es no tener sentimientos, lo vamos a tener siempre. Y hay un aspecto importante dentro de este duelo prolongado, que es también la morbilidad. Todas estas enfermedades o somatizaciones que puede despertar en el ser humano. Sí, se ha estudiado que hay un 25% de personas que pueden presentar duelo prolongado o duelo patológico. Entonces hay que tomarlos en cuenta. Yo en ese aspecto soy agresivo, soy un poquito agresivo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el duelo es como, para el cerebro y mente, es como si hubiera tenido un golpe en la cabeza, un trauma craneoencefálico severo. El cerebro se va a inflamar, o sea, las pérdidas producen cambios neurobioquímicos, cambios estructurales que van a inflamar el cerebro. Entonces, si una persona se da un golpe, hay que darle
¿qué? Un antiinflamatorio, un analgésico. Igual, muchas veces, aunque la persona no tenga síntomas de un duelo prolongado, yo le doy antidepresivo, ¿verdad? A pequeñas dosis y después voy observando y se los voy quitando para evitar que llegue al duelo patológico por la intensidad de los síntomas. O sea que muchas veces no tenemos que esperar que la persona venga con 2 o 3 años de sintomatología, de duelo patológico para hacer una intervención. ¿Qué es lo que va a hacer más la gente? Toma hipnóticos y ansiolíticos. Y eso sí es un problema porque eso alivian los síntomas, pero nos producen una anestesia de las emociones. Entonces soy un poquito más agresivo. Si la persona ya lleva 3 meses, 6 meses y veo algo, yo intervengo de una forma suave con algún antidepresivo, que al final, ¿qué son los antidepresivos? Antiinflamatorios cerebrales. Desinflamos ese cerebro, desinflamos esas emociones para que la persona pueda seguir funcionando mejor. Pero esa medicación, cuando la suministra la persona, en algún momento ¿la puede dejar? La puede dejar. Claro, con la supervisión médica. Es lo que estoy diciendo. El duelo patológico ya la persona va a necesitar una medicación por 2 o 3 años y esa persona tiene en un porcentaje altísimo antecedentes de depresión previa. Cuando tú tienes la morbilidad previa, esa persona entonces necesita un tratamiento más prolongado. Para el otro, que estoy diciendo exacto, son 3-6 meses, una vez que alivia todos los síntomas, el mismo paciente dice, doctor, yo creo que ya no necesito nada, yo creo que ya acepté mi realidad, ya he hecho los cambios, ya me siento que he transformado mi vida y yo le digo, ok, no lo uses y terminamos el proceso. Ahora, dentro de la psicología hay muchos, podríamos decir, opiniones encontradas acerca de la medicación en el duelo, sobre todo porque en la psicología se habla de medicar en la etapa aguda para que la persona vaya dejando la medicación y pueda retomar sus actividades, ya sean laborales o actividades sociales. Nuestra especialidad le falta demasiado, le falta la tomografía, emisión de positrones, pruebas neurogenómicas, pruebas farmacogenómicas, para nosotros realmente tener un diagnóstico y saber cómo está ese cerebro. Nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo todavía. ¿Qué es lo que priva? La parte clínica. ¿Qué es lo que uno observa? La capacidad de adaptación de esa persona, su capacidad de funcionabilidad, su capacidad de interacción, de productividad, de ser esposo, madre, el estudiante, si bajó las notas en la escuela, etc. La parte clínica manda y es la que nos hace a nosotros intervenir psicofarmacológicamente y pues obviamente psicoterapéuticamente. No se puede perder esa parte. Claro que sí. Bueno, doctor, muchas gracias por darnos toda esta información para nuestros televidentes. Se nos quedó una última pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál es el rol de la Sociedad de Psiquiatría en Panamá? Muy interesante. Bueno, nosotros como Sociedad Panameña de Psiquiatría somos un ente pues, que promovemos la salud mental, que damos información sobre, por ejemplo, esto que estamos haciendo es parte de nuestras funciones como Sociedad Panameña de Psiquiatría. Educamos a nuestros asociados en temas de salud mental y psiquiatría, nos actualizamos, velamos por los derechos de los pacientes con enfermedades mentales, estamos detrás de la promoción de la ley para la prevención de la conducta suicida, estamos ahorita detrás de la formación de la ley de salud mental, así que somos un ente para ayudar a las autoridades académicas, las autoridades de salud en todos los temas de salud mental y tenerlos actualizados y con lo último que se sabe de esto para poder que se tenga un beneficio de información lo mejor posible para toda la comunidad. Mil gracias, doctor Tejera, y lo estaremos invitando a una próxima edición. Bueno, a y tus nos órdenes. vamos, gracias nuevamente. Y nos vamos a una pausa y regresamos con el licenciado Cristian Tejera, presidente de la Asociación de Psicólogos de Panamá.
Y estamos de regreso con el licenciado Cristian Tejera, presidente de la Asociación de Psicólogos de Panamá. Qué gusto tenerte en el programa, Cristian. Gracias, Giselle, por la oportunidad de poder compartir con ustedes en este programa. Definitivamente, y gracias por acceder a estar aquí con nosotros hoy. Cristian, un término que ha cobrado relevancia, que es la psicoeducación, que es un término utilizado en los sistemas de salud. ¿Qué aplicaciones tiene la psicoeducación en la psicología? Bien, la psicoeducación en la psicología tiene esa aplicación desde el punto de vista terapéutico, donde se trabajan procesos de terapias o de seguimiento a las personas que sufren en un momento dado por ciertos duelos o ciertas patologías o ciertos desórdenes en su conducta y que es necesario que se trabaje la parte terapéutica, es decir, un seguimiento por parte de un especialista, en este caso puede ser un psicólogo, de igual manera están los psiquiatras, pero el psicólogo trabaja más la parte conductual, cómo se va a modificar algún comportamiento que sea inusual en la persona y que necesita la intervención. Esta psicoeducación, entonces es importante implementarlas en nuestro sistema de salud, en nuestras escuelas, en nuestros colegios y en diversidad, en toda la sociedad, porque estamos viviendo una pandemia y obviamente se necesita la intervención de este proceso de psicoeducación y también entrenar a la población sobre qué hacer, ¿sí?, en un momento determinado cuando se dan estas situaciones. Correcto. Y esto me lleva a reflexionar que muchas veces esa psicoeducación es tan necesaria porque la persona no necesariamente tiene una patología o un desorden de salud mental, sino que muchas veces para educar al entorno, a la familia, a los amigos, para poder trabajar con o tratar a las personas que están enfrentando un proceso de duelo. Dicho todo esto, ¿cuál es el rol del psicólogo en estos procesos y cómo puede nuestra población acceder a los psicólogos? Bien, una de las cosas importantes es entender, vamos a empezar con el concepto de salud mental. O sea, realmente el concepto de salud mental es esta parte del equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural, que lo va a ayudar ciertamente a mejorar su comportamiento en la organización, en el trabajo, en su familia. De ahí entonces este proceso que posteriormente, vamos a decir, el duelo prolongado que mencionabas, en este caso, el psicólogo va a intervenir es cómo es este proceso de duelo. Entendemos que es el duelo, que es la pérdida de aspectos personales o de pronto de objetos o situaciones en la vida o la muerte de un ser querido. Entonces, esa parte, cuando ya se hace, vamos a decir, continuo, o sea, que la persona no sale de ese proceso de duelo y que se convierte en algo prolongado y que va distorsionando, por ejemplo, la actividad de la persona, sus relaciones con los demás, la pérdida en el trabajo, por ejemplo. Entonces, son situaciones que, en este caso, el especialista, el psicólogo, va a ayudar dándole a esta persona una serie de pasos que debe seguir, ¿verdad?, para hacerle frente a esa situación. Utilizar, vamos a decir, el concepto de resiliencia, ¿no?, donde el psicólogo le enseña a la persona cómo ser resiliente en estas situaciones, qué puede hacer, cómo debe mejorar esta situación y cómo enfrentarla. Entonces ahí vemos entonces el profesional dando su intervención, que también este profesional tiene una especialidad en el área, porque no es porque soy psicólogo y ya, no. El psicólogo debe tener una preparación académica, una preparación por experiencia en este tipo de intervención. Entonces, ahí estamos hablando de este profesional que se prepara para atender los casos porque son diferentes. O sea, todos los patrones de personas son diferentes. Entonces, no es la misma medicina, por decirlo así, para todos, sino que hay una diferencia. Tienes que ver la personalidad de la persona, su comportamiento, su aspecto cultural, porque no es lo mismo, por decir, una persona de la ciudad a una persona del campo. O sea, el rol es diferente y de pronto su vida, su patrón familiar también es diferente. Entonces, el psicólogo tiene que primero hacer un diagnóstico para identificar estos puntos de esta persona y en base a eso trabajar los tipos de intervención. Y así va ayudando, como hablábamos en un momento dado, que
muchas personas podemos manejar el duelo de diferentes maneras. Para algunos puede ser, bueno, falleció esta persona, lo asumo y listo. Pero para otros dicen, no, esta persona no la puedo olvidar. Esta persona recuerdo el perfume, recuerdo la ropa, recuerdo tantas cosas que no lo puedo sacar de mi vida. Entonces, ya ahí vemos entonces, como te dice, este duelo prolongado, donde necesita una intervención, por decirlo así, más fina, ¿no? Al momento de la intervención. Claro, porque aquí habría lo que es el asesoramiento y la terapia. Y ahí es donde se trabaja no solamente a la persona principalmente afectada, sino a su entorno. Por eso es que hablamos muchas veces de la red de apoyo que prevalece en una situación de duelo. Sí, importante lo que dices, la red de apoyo. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, los psicólogos tienen esa experiencia de apoyar. O sea, se ha trabajado de un voluntariado donde uno puede ayudar a otras personas. Pero también es importante el entrenamiento, porque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de cómo intervenir en duelo. Entonces, por eso, como asociación, muchas veces hacemos énfasis en la preparación del profesional al momento de intervenir, que tenga las herramientas él para poder ofrecerlas y realmente buscar una solución a lo que la persona está pasando por ese momento. Y esto trae un poco a la mesa el tema de la pandemia. Todo lo que todas estas instituciones que estuvieron al servicio de la población panameña para apoyar, para escucharlos, lo cual la pregunta es, ¿qué rol tiene la Asociación de Psicólogos de Panamá en nuestra sociedad? ¿Cómo nuestros televidentes pueden acceder, inclusive si necesitaren información de la asociación? Bien, la asociación, al momento de iniciar la pandemia, fue una de las primeras que trabajó primero en la formación de los psicólogos. Nosotros nos unimos a una agrupación para formar a los psicólogos en la parte de intervención en el momento de la pandemia, o sea, la parte del manejo de la ansiedad, la depresión, situaciones, y formamos parte también de voluntariado con la línea 169 del Ministerio de Salud, y igual hicimos esa parte de preparación para enfrentar la situación, porque en Panamá ciertamente no hay un programa tal cual para el manejo de la situación, así que igual nos unimos a la Organización de la Salud, la OMS, para ver la parte de intervención. Entonces allí se fueron entrenando un grupo de psicólogos que posteriormente fue apoyado con la línea 169 y dimos ese enfrentamiento. Entonces la asociación lo que ha hecho es, en el transcurso ya de esta pandemia, es formar a estos psicólogos, ¿verdad?, para que puedan tener herramientas más eficaces al momento de la intervención. Nosotros seguimos dando este servicio por medio de nuestras redes sociales, ¿no?, que pueden contactarnos, Asociación Panameña de Psicólogos en Facebook, al correo presidenteapp@gmail.com, que ahí nos pueden igual escribir y nosotros entonces remitimos a un especialista para cualquier pregunta o duda que tengan en ese momento. Entonces estamos en esas puertas abiertas, y de igual manera la asociación ha elevado también estas capacitaciones a nivel internacional. Es decir, nos hemos ido a países como Honduras, Guatemala, Costa Rica, Colombia, que son los más cercanos a nosotros y que ya tienen un camino por delante en estos tipos de temas, ¿verdad?, que son necesarios para la población. Entonces, nuestros psicólogos se están entrenando, se están formando desde lo que es la telepsicología, que también es otra herramienta, ¿no?, y hace un proceso de intervención. Entonces, la asociación ha hecho este trabajo desde la pandemia y está enfatizándolo mucho más para preparar a estos profesionales. Y una última pregunta, Cristian, en cuanto tú hablabas hace unos minutos de ese psicólogo de cabecera. Me pareció tan brillante porque qué interesante que tenemos a los médicos de cabecera, pero muchas veces necesitamos a esa persona, a ese profesional que su especialidad es el comportamiento del individuo. ¿Cómo podemos nosotros acceder a ese profesional para que nos dé sugerencias o nos dé recomendaciones en tantas situaciones que vivimos en el día a día?
Exacto, sí. En el concepto de psicólogo de cabecera, precisamente viene a una respuesta a lo que vamos a decir, se le pone como en mala figura de que cuando dice vas para el psicólogo es porque estás loco. Entonces hay que romper ese estigma de decir que esto es para eso. O sea, el profesional no es para solamente que sí, trabajamos patologías o trastornos, es cierto, pero no es la figura principal, porque no, el profesional de la psicología trabajamos bien la salud mental, trabajamos orientación a las personas para algún tema específico que requiera. Entonces, cuando se habla de este concepto de psicólogo de cabecera, es enseñar a la población a desaprender este modelo para aprender uno nuevo, que es decir, qué bien me siento de tener mi psicólogo de cabecera. Una madre que quiere consultar a su psicólogo para ver sus hijos cómo van creciendo, cierto comportamiento, por ejemplo la adolescencia, o de pronto tengo situaciones en mi matrimonio y deseo ajustar algunas cosas. Entonces voy a mi psicólogo de cabecera, él me va a dar unas guías, una orientación, ¿verdad? Y cómo enfrentar esas situaciones. ¿Qué logramos con eso? Vamos a lograr entonces mejorar nuestra calidad de vida, que sería lo más importante, o sea, ser mejor de lo que estamos ahora, ser una familia más integral, más comunicativa, ¿verdad? Porque también eso ocurre en la familia, una baja comunicación, o sea, no se comunica, o sea, mamá, papá, hijo, pero nadie se comunica. Entonces, cuando vienen problemas... Y sobre todo, por ejemplo, regresando al tema medular del programa, es esa comunicación que es tan importante cuando hay en la familia, se está viviendo un duelo. Y naturalmente que se dificulta más cuando hay un duelo prolongado en algunos de los miembros de la familia. Sí, es que precisamente, o sea, si vemos a la parte de esto de la comunicación y se enfrenta a una situación de duelo de esta magnitud, por decirlo así, prolongado como lo estamos hablando, cómo la familia interviene en ese proceso, porque encontramos muchas veces que de pronto los padres tienen hijos pequeños y lo que hacen es que no venga para acá, que no vaya al entierro, que no vaya a tal cosa, y realmente el niño tiene que participar de ese proceso. Excelente, Cristian. Qué buena toda esta información, sobre todo desde poder brindarle a nuestra población todos estos recursos y esta información que tanto necesitamos, porque hay mucho dolor allá afuera. Gracias, Cristian, por toda esta información y las herramientas que nuestros televidentes se llevan en este programa. Muchas gracias. Y nos vemos en una próxima edición de nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y les mando un fuerte abrazo.